Buenas tardes, querida comunidad. Volvemos a la lectura continua que veníamos haciendo del Evangelio según San Lucas, cortada por el domingo y por la fiesta de la Virgen ayer, de la Natividad. Estamos todavía en el capítulo 6 de este Evangelio y celebramos hoy a San Pedro Claver, que es un jesuita que a principios del siglo XVII descubre su vocación misionera y viene de España a Colombia. Y allí se dedica no solo a la evangelización concretamente, sino muy en particular a la atención eh, material y espiritual de los esclavos que llegan de África. Una dedicación, un esfuerzo de amor, una expresión de la caridad del corazón de Jesús en esa dedicación por estos pobres a quienes tenía que recibir. El pasaje que compartimos dice así: Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. En el camino de Jesús a Jerusalén, que nos viene contando Lucas, hay varios momentos para detenerse. Se detiene con las multitudes, se detiene con personas más individualmente o personalmente, pero se detiene también para la oración. Y en esta oportunidad, como en otras, en un lugar elevado, se fue a la montaña. Eh, Probablemente hayamos tenido la experiencia de lo que significa estar en lo alto de una montaña y de alguna manera contemplar la grandeza de la naturaleza y tener entonces alguna experiencia un poco más significativa de la grandeza de Dios. Pero por otro lado, más allá de eso, o a raíz de esto, uno podría decir probablemente en la palabra de Dios los montes o los lugares elevados son lugares privilegiados de encuentro con Dios. Sin ir más lejos, Moisés y Elías, con sus vocaciones tan específicas y siendo puntales, uno diría de todo el Antiguo Testamento, se encuentran con Dios en lo alto de la montaña, en el monte. Y Moisés y Elías están presentes en la transfiguración de Jesús en la montaña. Entonces, este lugar para el encuentro con Dios, esta vez toda la noche. Dice el Evangelio, dice Lucas, que se quedó Jesús toda la noche en oración. Creo que, me imagino que esta oración de Jesús, que seguramente rezaría todos los días, pero estas veces que lo vemos así, en algún momento previo a una decisión especial, como es la de elegir a los 12 entre todos sus discípulos, a estos 12 a los que llama apóstoles, a los que va a enviar como, casi como embajadores, a anunciar la buena noticia. Que estos momentos de oración son para Jesús lo que son para nosotros, son momentos de orientar el día, de refrescar el sentido de la vida, dicho de una manera como muy amplia, pero como yo diría, de refrescar la misión de qué hago, qué estoy haciendo, para qué, de qué manera, eh, y me parece también como de centrar en lo que es esencial, es volver a ubicarse y a poner cada cosa en su sitio. Me parece que esos son los momentos de oración. Algún autor que creo que no se reconoce perteneciente a ninguna religión dice que todos necesitamos momentos en el día que son como para integrarse, momentos de integración los llama, como
uno puede andar muy disperso en la vida, pero hay momentos en los cuales hay que como volver a centrarse, ¿no? Imagino así a Jesús volviendo a centrarse, pero me estoy muy lejos de pensar en una eh, cosa meramente psicológica. Se encuentra con su Padre, renueva su sí, su obediencia al Padre en estos momentos de oración. Seguramente le pide su ayuda en los momentos en que necesita, como alguna vez lo hemos visto hacerlo abiertamente. Eh, Estoy pensando en la resurrección de Lázaro. Ahí Jesús invoca a su Padre y lo hace público, ¿no? El pedido de la intervención de Dios. Y este encuentro lo hace ir bajando, parece, hay como etapas, me da la impresión, porque está en oración, es como si bajara un poquito y ahí se junta con algunos apóstoles, con algunos discípulos, entre los cuales elige a los 12 y después baja a la llanura. Y ahí se encuentra ya con multitud de discípulos y además más gente, una gran muchedumbre, dice Lucas. Además de muchos de sus discípulos, una gran muchedumbre que estaban allí, que querían escucharlo y hacerse sanar. Y termina el Evangelio haciendo referencia a la fuerza que sanaba a todos, la fuerza que sale de Jesús que sana a todos, que es fácil y asociarla a ese encuentro que tuvo con el Padre, ¿no? A ese momento de renovación de su propia decisión y yo diría de renovación de su adhesión al Padre y renovación, yo diría, del lado de Dios, de confirmarle ese camino y fortalecerlo para que lo haga. En la primera lectura de hoy, San Pablo le escribe a los colosenses: vivan en Cristo Jesús el Señor. Pienso compartir este pasaje porque en realidad nosotros también con nuestra oración buscamos como recentrarnos, decía, esto de identificar nuestra identidad, discúlpeme la repetición, pero identificar nuestra misión, renovar, refrescar nuestra misión, que en el fondo tiene que ver con estar unidos a Jesús, ¿no? Vivan en Cristo Jesús el Señor, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada. Y un ratito después, ahí nomás, dice que algo que me parece que justifica también el sentido de los momentos de oración, que tiene que ver con lo que el Evangelio llama muchas veces la vigilancia. No se dejen esclavizar por nadie, con la vaciedad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas, y en los elementos del mundo y no en Cristo. A lo mejor se esté refiriendo Pablo a alguna situación particular, pero esto uno lo puede aplicar a toda la vida, ¿no? La oración nos permite recentrarnos, nos permite descubrir cuáles son las cosas que podrían esclavizar nuestro corazón eh, con, con cosas vacías, con cosas vanas, con cosas inútiles y en todo caso terminar como separándonos de Jesús, ¿no? Ojalá podamos, y le pedimos a San Pedro Claver que interceda por nosotros para que podamos hacer este camino a diario, arraigados y edificados en Jesús, aposados en la fe que hemos recibido, que nos ha sido dada. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.